Señores, miren el convoy que anda buscando a este tipo que le quitó la vida. Mírenlo ahí en pantalla, lo andan buscando activamente. Pues esto se está poniendo, señores, color de hormiga aquí en Sabana Iglesia. En estos momentos acaba de llegar una gran unidad de la policía del DICRIN junto a los topos. El tipo se dice que también atracó a una pareja de boricuas luego de ultimar a esta joven anoche, presuntamente con algo inflamable. Esa es la respuesta que se quiere cuando pasan hechos como este. Que haga un despliegue como hace Bukele allá en El Salvador, que tira miles de miembros a las calles. Este hombre no sabe lo que se le viene encima y en el lío que se metió. Atraca a 2 extranjeros y atraca y le quita la vida a esta joven de una manera muy inhumana. Sabana Iglesia, wow, encendido en estos momentos, señores. Le estaban dando seguimiento, pero se le movió, parece, supuestamente. Hasta moradores de aquí estaban participando en la búsqueda. Y qué bien ver la movilización que se está haciendo ante este caso. Supuestamente se le conoce como Víctor. Ahí tiene la foto en pantalla. Te manda saludos. Te cache. ¿Es que está comandando esto? Deme 2 palabritas y no le trae problema. No puede. No. Sí. Pero esto es para que la tranquilo. ¿Qué es lo que es? Oye, tú te llamas Reyes. Ah, porque Carlos Reyes. Ahora le ponen el nombre, Carlos Reyes. ¿Qué es lo que va? ¿Cuál número? Yo soy allá de La Vega. Ah. ¿Qué es lo que tú eres allá? Cuenta, comando, ¿cómo está usted? ¿Quién es el director? Ese es Calvo. Ah, no, está bien. Dígale que eso no hay problema. Aquí echando el pecho. Bueno, bien. Estamos vivos. No, tranquilo. ¿A dónde fue la tuya? Señores, qué bien que hay un despliegue aquí con rápida respuesta. Hasta el general está aquí. Señores, esto está cogiendo un nivel a gran magnitud. Van hacia la casa ahora. Tranquilo. No. Miren esto, señores. Es un despliegue que hay. Ya tienen la foto, supuestamente el nombre. Esto viene en grande. Lo que se va a dar aquí, señores, es fuerte. Porque este tipo se ha creído que es el dueño de Sabana Iglesia. Y las cosas no son así. Una diablura como esta, señores, imperdonable. Esto no se puede aceptar en ninguna parte del país. Miren, hay varias presunciones. Hasta el momento no se ha identificado la nacionalidad, pero aquí se está rumorando. Por una parte dicen que es dominicano, hay otra parte que dice que es de nacionalidad haitiana. Eso hasta el momento, para que estemos claros en esa parte, no se ha confirmado por parte de las autoridades. Gente mía, supuestamente parece, según una presunción que anda rumorándose, que le dio con algo duro en el cuello. Ya la orden está dada, ya se pusieron de acuerdo, pues ahora se le va a dar seguimiento a varias pistas que tienen mediante cámaras de vigilancia que están chequeando, entre otras cosas. Estas imágenes, señores, me atrevo a decir que son en exclusiva de parte de la leyenda que se moviliza desde el lugar del hecho, siempre y cuando papá Dios así lo permita. Esperemos en Dios y pongan en oración, señores, a estas personas que se van a arriesgar buscando a ese psicópata que da con lo que sea. Da para hacer lo que sea, perdón. Pero yo no creo que él tenga power de hacerle algo a esa ñoña que llevan ahí. Porque van por él de lleno.